Democracia, la radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión. Democracia TV. Ustedes pueden sintonizarnos en la web en Democracia TV EC y estamos en directo. Asimismo, claro, escucharnos en la radio 920 AM. Y en la tarde, a partir de las 3 de la tarde, normalmente nuestras entrevistas, nuestros diálogos están colocados en la página del YouTube, en el YouTube o en la página de Democracia TV EC. Dicho esto, les habíamos dicho que hoy venía Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, además una comunicadora dedicada al gremio en mucho tiempo, en el Colegio de Periodistas, en la ONP, abogada también de profesión. Hoy cumple 77 años de creación la Unión Nacional de Periodistas y se topa con una realidad distinta, con una ley diferente a la que el Ecuador había estado acostumbrado en ejercicio de su libertad. Así es que al dar la bienvenida a Guadalupe, gracias por acompañarnos. 77 años de la Unión Nacional de Periodistas. ¿Podrías un poco, Guadalupe, ayudarnos a recordar quiénes fundaron, cuál ha sido la razón de la existencia de la ONP y que además, pese a la destrucción de los colegios profesionales, esta Unión Nacional de Periodistas permanece, está ahí, tiene su voz? Cuéntanos algo de esto. Bienvenida nuevamente, Guadalupe. Muchísimas gracias y un saludo muy cordial a la audiencia de Radio Democracia, ahora y Democracia TV. Y Democracia TV, sí, visible en el YouTube, sí, medio tan extraordinario. Mira, yo escuchaba algo que decías tú, hoy está en un momento distinto. Pues mira lo que son las cosas. Hace 77 años, el punto de partida de la Unión Nacional de Periodistas fue precisamente una situación similar que vivió nuestro país. A una cosa diferente a lo que estaba acostumbrado el país. Estábamos saliendo de un momento crítico de una dictadura, y tú recordarás el tiempo de la gloriosa, cuando el pueblo dijo hasta aquí, en todos los confines de la patria, a un gobierno que terminó por sus propios errores cayendo en desgracia frente al favor popular. Precisamente ahí el periodismo cumplió unas jornadas extraordinarias en todo el Ecuador. Y como resultado de ello, los periodistas aquí en Quito, porque en Guayaquil lo hicieron igualmente con la Confederación de Periodistas del Ecuador. Claro. Aquí en Quito, ¿no?, se organizaron y fundaron la Unión Nacional de Periodistas. Y desde sus inicios, una de las cosas extraordinarias que hay que destacar de esta institución es de que en sus estatutos fundacionales puso como uno de sus motivos institucionales, su leitmotiv, la defensa de la libertad de expresión, porque precisamente el periodismo salía de una persecución tenaz a ese derecho, que no es derecho de los periodistas, sino una herramienta a través de la cual el periodismo sirve al pueblo, que es el destinatario y el verdadero. Que no es lo mismo que sea servicio público, sino que hay un servicio desde el conocimiento, desde el discernimiento para llevar la comunicación, o sea que los actores de la vida puedan tener un contacto a través de la comunicación con la ciudadanía, ¿no? Y mira a dónde hemos llegado después de 77 años. Casi a ese punto de partida, con el agravante de lo que tú acabas de señalar, que se ha dado un giro conceptual al tema de lo que es la libertad de expresión. Y mientras en el mundo y las Naciones Unidas, como producto de la Segunda Guerra Mundial, sostiene este derecho como uno de los más importantes para el desarrollo de una democracia. Parte del derecho humano, es un pilar, de los derechos humanos, y además es un pilar de la democracia, porque no solamente que es un derecho humano fundamental, uno se pone a pensar si nos privarían a nosotros del derecho de expresarnos. Yo a estas personas que siempre persiguen ese derecho, les pediría que ellos renuncien un día solo a ese derecho, a ver cómo se sienten conculcado ese derecho humano. Pero además, mira, mientras las Naciones Unidas va desarrollando este derecho, el derecho a saber, que es un derecho primario del pueblo,
y que implica este derecho a la transparencia de la gestión pública, porque el pueblo tiene derecho a saber lo que hacen sus gobernantes, ¿no? El pueblo tiene derecho a expresar su opinión, les guste o no les guste a los gobernantes, guste o no guste a quienes están al frente de un régimen. Entonces, mientras las Naciones Unidas va sosteniendo y desarrollando este derecho en todo el mundo, aquí se da un giro, un retroceso a través de esta concepción de que la comunicación es un servicio público. Y mira, Pancho, lo que tiene como concepción lo gravísimo de esto. ¿Por qué? Porque solamente para ir al tema de nuestra Constitución dice, como debe ser, que los servicios públicos son una potestad exclusiva del Estado, exclusiva, y que el Estado puede a través de la concesión, ¿no?, ponerla en manos de particulares, pero siempre él es el Estado el que controla. Entonces, mira, el momento en que se pone a este derecho humano en este nivel de servicio público, lo que se hace es expropiarnos un derecho a los seres humanos para transferirlo al Estado, para que él lo administre. Estatizar el derecho de la comunicación y para administrarlo él a su gusto. Y cuando tú ves ese giro conceptual, entiendes todo este edificio torcido que es la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Por qué? Porque la ley ya estaba antes de que forme parte de las enmiendas, ya estaba parte de esta concepción. Exactamente. ¿No? Y entonces mira lo grave, y precisamente por eso hicieron la enmienda, para darle sustento a lo que decía, para consolidar este edificio torcido en sus cimientos, para consolidar, lo pusieron en las enmiendas a nivel de Constitución. ¿Por qué? Porque era claramente un choque que había de esta ley con la Constitución. Entonces, más bien agravaron el problema, porque mira, es una cosa tan grave, esto de que se haya concebido como servicio público, porque aparte de expropiar un derecho, ahí tú entiendes, claro, como es un servicio público, debe haber una superintendencia de comunicación para que administre ese servicio. Exactamente. Y ahí tú vas entendiendo, una ley que la hicieron antes. Exactamente, ahí tú vas entendiendo todo este edificio jurídico, tiene como fundamento esta concepción torcida. Ahora, este es el problema más grave que yo le encuentro a esta concepción, a este giro que se ha dado, que no es novedoso. En realidad, aquí en América Latina ha sido importado en esta última década y se ha trabajado en ello desde unos ángulos absolutamente dogmáticos, por ejemplo, de quienes manifiestan su adhesión al totalitarismo, ¿no? Y a los regímenes del siglo XXI. Pero esto no es novedoso, porque esto ya lo expresó el general Francisco Franco. Él fue el primero en elevar a categoría de ley, ¿no?, algo que ya primariamente lo hizo Benito Mussolini. Pero Benito Mussolini lo hizo como una cuestión coyuntural. Francisco Franco le da un giro y lo convierte en cimiento de toda la actividad del periodismo, ¿no? Entonces hace un periodismo de Estado. De ahí que la primera cosa que dice la ley de prensa que él emitió, dice, el periodismo está para servir a los altos intereses de España. ¿Y quién fijaba los altos intereses de España? La dictadura. Y él en última instancia. Entonces, era el generalista. Ahí uno ve con claridad la gravedad del problema, hacia dónde se va. Cuando el derecho te lo quitan, se lo entregan al Estado para que lo administre, y claro, en el Estado siempre se encarna una corriente, una tendencia que es la que en ese momento está al frente, ¿no? Y termina siendo esta la que simplemente dirime qué es lo que el ciudadano debe hacer o no hacer. Por bien de la República. Por bien de la República. Y para bien de la democracia. Como y decía hay alguien quien Francisco Franco, esa era la divisa de Francisco Franco, por el bien de la República. ¿No? Claro, y él era el que juzgaba que era bueno y que era malo. Y aunque ahora nos parece una cosa absolutamente del pasado, pero la ciudadanía tiene que saber que en la época del general Francisco Franco se estableció una oficina a través de la cual diariamente tenían que pasar los diarios nacionales indicando qué tipo y si le gustaba o no le gustaba el titular, no, pues simplemente lo corregían. Y nosotros, con mucha pena, tenemos que decir que hemos vuelto después de tantos años, casi 60 años, a ese penoso momento, porque el hecho de que el régimen pueda definir
cuál es el titular que le gusta y cuál no le gusta. O la rectificación, enviarla redactada y con titular. Porque mira, porque así hacen, ¿no? Una cosa sería que te digan, ese titular es falso. No, es que es totalmente adversas, bajo un hostigamiento permanente, bajo un acoso judicial, bajo una amenaza desde el régimen, bajo la asfixia que ha provocado autocensura. Aún el periodismo ha mantenido el coraje y la valentía para afrontar su responsabilidad social de permitirle al pueblo informarse de las cosas que son de su interés, que necesita saber el pueblo para tomar decisiones informadas sobre muchas cuestiones que le afectan. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, las elecciones. El pueblo tiene que estar informado. Yo, por ejemplo, debo recordar que en las anteriores elecciones el periodismo libró una batalla. Nosotros estuvimos presentes en la Unión Nacional de Periodistas cuando hicimos una demanda de inconstitucionalidad, porque tú recordarás que perversamente se trató de que en el Código de la Democracia se prohíba el que se haga entrevistas en la campaña electoral. ¿Cómo nos enterábamos de las cosas? Exactamente. Y de las propuestas, incluso cómo les ayudábamos a que los que son candidatos. En la anterior campaña electoral hubiese pasado esa perversa reforma, hoy el pueblo estaría atado de pies y manos y no tendría la menor posibilidad de tener escudriñar, un pues, entre los que quieren, los candidatos, entre los que quieren gobernar. Y hay algo importantísimo también que ocurrió en esa época y que ahora lo estamos viendo. Cuando la Corte Constitucional emitió su sentencia sobre la demanda que nosotros propusimos, dejó muy en claro algo extremadamente importante, que las redes no podían ser sujetos de control. Pero van a legislar, apuntan a eso, ¿no? Pienso yo que después se percataron de que realmente dando cumplimiento a un precepto jurídico que es universal, ¿no? Se dieron cuenta de que cometieron un error respecto de su estrategia de control de los medios de comunicación. Pero tenemos esa arma, diríamos ahí. Así es. Gracias a esa lucha permanente. Mira, esa lucha que en ese momento pudo parecer modesta, estos son los frutos. Entonces yo no he perdido la fe. Creo que el periodismo no debe jamás bajar la guardia. No hay que claudicar. Siempre digo yo que me siento orgullosa de ser parte de un gremio profesional que ha sabido mantener en la adversidad su decisión, su tenacidad para resistir. ¿Te acuerdas, Guadalupe, algunos de los nombres de los fundadores de la UNP? Claro, sí. Los hermanos César y Jorge Mantilla Ortega. Pero ahí nos pueden decir, pero ellos eran, como decía el presidente, porque han heredado una imprenta, se creen dueños de la opinión pública. Bueno, el señor presidente sobre temas de comunicación ha dado muchas opiniones, unas acertadas y otras realmente peregrinas, ¿no? Yo creo que él es evidentemente, ¿no?, un hombre que tiene mucha facilidad para entender ciertas cosas, pero yo creo que al mismo tiempo recibe o asesoramiento equivocado o él se equivoca al interpretar cosas que no son de su especialidad. Yo tengo las dudas también en lo de su especialidad. Entonces, mira, él ha dicho muchas cosas que realmente están fuera de contexto, ¿no? Entonces, que si hoy se aplica a la experiencia de ellos, muy bien podría decirse que es, como el dicho popular, lanza puedes escupir al cielo y te va a caer en la cara, ¿no? Es eso lo que les ha pasado realmente en el tema. Guadalupe, entonces son los hermanos Mantilla Ortega, Carlos y César, ¿no? Carlos y César. ¿Quiénes más están ahí? César Larrea Benalcázar. César Larrea, ¿no? Que lo tuvimos. Los hermanos Utreras, que también eran en ese momento trabajadores de la prensa. Porque mira, fotógrafo uno, ¿no? En realidad, los comunicadores. En realidad, padre mira, de la Charito, el señor, sí, claro. El padre de nuestra Rosario compañera. Utreras, expresidenta del colegio. ¿No? Los dos, padre y tío. Padre y tío. Y mira, en realidad, por ejemplo, esta es una de las muestras de el desconocimiento, la ignorancia del señor presidente en estos temas. Porque cuando se fundó la ONP, se hizo
con los propietarios de los medios y con los trabajadores de la prensa. Y, claro, para que tenga sentido además caso, un gremio. Sí, ¿ya? Y en el caso de la UNP, los que siempre tuvieron el control de esa institución fueron los trabajadores de la prensa. Fueron los trabajadores de la prensa. Entonces yo creo que, por ejemplo, el hecho de tomar un poco al pie de la letra concepciones dogmáticas que ya han sido superadas en el campo, incluso de la teoría de la comunicación, hace que muchas veces el señor presidente, sus asesores y la gente que comparte con él estas ideas digan cosas insensatas. Incluso y te voy a decir periodistas, ¿no? Que en otras épocas eran del gremio y luchadores desde el gremio y todo eso ahora son castigadores. Es una pena porque me parece que han olvidado que en el ejercicio periodístico unas veces está en una orilla y en otras completamente distinta, porque una de las cosas que uno debe reivindicar en el periodismo para que no haya equívocos es el legítimo derecho que tienen los compañeros periodistas a pensar y a trabajar, a pensar y a trabajar desde una perspectiva determinada, ¿no? Yo no sé, a mí me parece insólito, por ejemplo, como el señor Ramonet critica a unos puntos de vista cuando él hace ejercicio de los suyos plenamente. ¿No? Lo cual es legítimo. Pero a Ramonet lo han traído como moneda de oro para que a todo el mundo le encante porque defiende una tesis. Así es, ¿no? Y desafortunadamente, y yo lo he dicho, el señor Ramonet está muy lejos de nuestras fronteras y no entiende lo que está pasando aquí. Entonces, ver desde otro lado, y como bien dices tú, hacer un tour académico es una cosa, ¿no? A ti en el tour académico te presentan quienes te auspician, y la mejor parte. Quienes te auspician, te presentan eso, ¿no? Y si tú comulgas con ellos, qué mejor, pues ¿no? Ahí no ha pasado absolutamente nada. Nosotros sabemos a santificar. que una de las reglas de la comunicación es precisamente esa tendencia a identificarte con los que piensan igual. Eso es normal, eso es parte de lo que la teoría de la comunicación ha encontrado, entonces ahí no vamos a ver nada raro. Lo raro, ¿no?, es de que una vez que hacen eso, traten simple y llanamente de creer que todos los demás están negados para hacer el mismo ejercicio que ellos reclaman para sí. Que Ramonet es el sistema métrico de la comunicación y no llega ni a decimal, peor sistema métrico. Voy a decirte algo, ¿no? mira, en alguna oportunidad lo trajeron a Edgar Morán, a quien todos respetamos por su capacidad analítica en el tema de la comunicación en específico y sus contribuciones al análisis de la comunicación. Y mira, este hombre que tiene casi 90 años, ¿no?, tuvo una actitud tan digna aquí que no volvieron a tomarlo en cuenta, ¿no? Porque cuando trajeron para un evento auspiciado por el oficialismo en el Teatro de la Casa de la Cultura, bueno, él dio su exposición y en un momento determinado dijo, jamás hay que tratar de irse en contra de los medios de comunicación. Bueno, fue un show, una sorpresa enorme, porque en esa época al menos estaba más acentuado el tema, iban por la ley. Y se descalificaba, se deslegitimaba toda actividad privada en el campo de la comunicación. Entonces, fue un shock tan grande y él sostuvo por qué, ¿no? Mira la honestidad de este hombre, ya provecto, en edad provecta, que sin embargo no olvidaba el tema, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces él sí entendía, ¿no? Él sí había hecho uso adecuado de esa experiencia que indicó que una de las cosas más graves que puede impactar en una sociedad es el indebido uso, o mejor dicho, la censura indebida a la libertad de expresión. Guadalupe, ¿tú crees que los periodistas en estos años anteriores a estos 10 también un poco ayudamos a que la gente pueda captar este discurso en contra de los medios, porque que pusimos en boga las palabras como partidocracia, como que todo estaba mal permanentemente? ¿Crees que si hacemos un ejercicio también estamos sufriendo unas consecuencias que de un exceso de libertades? Yo te debo decir que yo no creo en exceso de libertad. Para mí la libertad es libertad. No hay ni exceso, no. Lo que sí puede haber es recorte.
Pero ¿crees que algo nos fue...? Bueno, yo pienso, mira, que en este campo específico y en todos los demás, no habría servido de nada todo lo que hemos pasado en esta década, si es que nos sirviera por lo menos para hacer una reflexión crítica de las causas y de lo que nos ha ocurrido para tratar de mejorar a futuro. Claro, pero ¿no? Como radicalizar la libertad, pues, mira, no para ponerle límites. En filosofía hay un contradictor necesario y además que no puedes evitarlo del tema de la libertad, que es la responsabilidad, ¿no? Entonces, a ti se te da la libertad y se nos debe educar para hacer uso responsable de esa libertad. En este punto, yo creo en el tema de los medios que hay que hacerlo, ¿no? Educar para eso. Pero no educar solamente a los medios, educar al país. Porque mira, el país escoge lo que en definitiva, y las audiencias escogen lo que en definitiva les interesa o llena también les significa las respuestas. Exactamente, con lo cual empatizan. Exacto. ¿no? Entonces, incluso hasta en la forma de tratar la noticia la gente puede adherir o no. Yo, por ejemplo, veo con mucha pena que el señor presidente de la República constantemente hace referencia a lo magnífica que es la prensa en Europa, ¿no? Pero claro, los estándares de educación de allá también son diferentes. Pero son diferentes también los mandatarios europeos que se someten a esa prensa. Es toda una cultura, ¿no? Mira, para decir algo, mira la diferencia extraordinaria. Allá los medios de comunicación tienen toda la libertad para escudriñar hasta la última acción de gobierno. En el último mandato de la señora Merkel, ¿no? La ministra de Comunicación hizo algo extraordinario. Hizo derogar la última disposición que ponía una censura por temas de seguridad nacional sobre información que tiene que ver con el tema de armamento, de seguridad nacional. Mira, hizo derogar esa última, porque dijo, esto es algo que la gente tiene derecho a saber, tiene que transparentarse. Entonces, es un tema de cultura, no podemos... No, igual, cuando el presidente nos quiere medir en unas cosas con Europa... en los salarios, por ejemplo, ¿no? Claro, no nos quiere medir en otras, pero ahí hay un Como discurso. Él mismo suele decir, ¿no? No hay que medir papas con manzanas. Él mismo suele decir, pero él constantemente lo hace. Y en el tema de comunicación lo hace, ¿no? Y en comunicación tiene un sistema métrico... Ahora, totalmente distante. Algo extraordinario que tú también señalaste y que yo creo que hay que rescatar de este periodo tan difícil. Mira, una de las cosas más difíciles que nosotros veíamos cuando empezó esta batalla desigual contra el poder, esta incomprensión desde el poder de la función y el rol que desempeña la prensa, fue el hecho de que la ciudadanía no entendía el papel de un valor intangible, como es la libertad de expresión, ¿no? Entonces tú la sientes cuando te ponen un esparadrapo en la boca y te dicen, el día de hoy no va a hablar, pero eso no ocurre en la cotidianidad. Y la gente cree que en realidad eso no le afecta, ¿no? Hasta que de golpe y porrazo se encontraron que habíamos vivido una década donde por debajo se ha escondido mucha corrupción y que los medios de comunicación no podían, no tenían la posibilidad, la libertad de hacerlo, ¿no? Y lo poco que se pudo hacer ha tenido ataque permanente, descalificación, persecución, ¿no? jurídica. Yo, por ejemplo, quiero recordar, ahora están conmovidos por el tema de los Panama Papers y ellos mismos hacen gestiones oficiosas para irse a un país, a otro país, dizque a investigar. Pero yo quiero recordar que cuando los periodistas, 7 periodistas, iniciaron esta tarea de levantar ese velo de la corrupción, la Asamblea fue la primera que puso el grito en el cielo. El señor presidente les dedicó unas cuantas sabatinas para deslegitimarlos. Y la Asamblea tuvo, ¿no?, la realmente desproporcionada acción, incluso violando claras disposiciones constitucionales, de llamarles a los periodistas a que den cuenta y razón a la Asamblea de sus investigaciones, ¿no? Entonces, mira, qué cerquita, porque eso fue apenas en marzo de este año. Hemos tardado mucho tiempo, porque si la Asamblea no hubiera tenido esa actitud de acoso,
A lo mejor esto ya habríamos sabido con más tiempo. Pero quizá no era ese acoso para callar esto mismo. Me parece. Puede ser, ¿no? Cuando ya uno ve los hechos como se han dado, parecería ser que la Asamblea se estaba curando en salud, ¿no? ¿Por qué crees tú que, por una parte, y estaba recordando unas palabras desde la Asamblea del señor arquitecto Fernando Cordero, que dijo que bienvenido a Assange, que él sí nos iba a enseñar a cómo se hace periodismo, y lo que es un hacker, ¿no? Pero aquí hackear tiene un juicio y tiene una demanda del este. ¿Qué creerías tú, desde el punto de vista profesional, que hay que hacer con Assange? Bueno, dos cosas. Cuando aquí se inició una persecución contra las personas que supuestamente han hackeado, y pongo el caso, ¿no?, de Fernando Villavicencio, al que se lo ha acusado de hacer esto, a Clever Jiménez, de los cuales todavía ese hecho no se ha podido probar, pero sin embargo ya están con el juicio, ya están con la sentencia. Ya cobraron ayer plata. Ya cobraron la sentencia, etcétera, ¿no? Pero una de las cosas que nosotros hicimos un pronunciamiento, hizo la Unión Nacional de Periodistas, pidiendo que se dé el mismo trato que se da al señor Assange a los periodistas ecuatorianos. El mismo trato. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Si el señor Assange no ha tenido la protección de nuestro gobierno después de haber sido denunciado como un hacker, ¿no?, que ha atentado. Y más allá de los otros juicios que tiene. Exactamente. ¿Por qué entonces a nosotros, a los periodistas ecuatorianos, no se nos da el mismo tratamiento? O por lo menos se nos permite que a través de la ley de transparencia ejerzamos eso. Entonces, aquí viene una pregunta. A ver, ¿cuál es esta predilección que tiene el señor Assange que no tenemos los periodistas ecuatorianos en primer lugar? Y en segundo lugar, no, sobre este tema del señor Assange, bueno, yo debo decir que el gobierno ecuatoriano debe pensar muy bien las implicaciones de lo que está pasando, ¿no? En la campaña reciente pudimos ver nosotros graves implicaciones del señor Assange. Por lo menos ha sido denunciado. De sus hechos, las consecuencias que esos hechos han tenido, ¿no? Ha sido denunciado, bueno, él admitió que había liberado mucha información respecto del tema de la propia Secretaría de Estado. Entonces admitió, y ahora todos están de acuerdo, los analistas, que eso tuvo una influencia. ¿Cuál es el punto? Porque ahí esto es algo que compete a la ética del periodismo, ¿no? El punto es si eso se hizo bajo una motivación política específica. No por información o por rescatar la libertad. Si es que hubo un compromiso de impulsar esta información para favorecer a cierta candidatura. Bueno, esa ha sido siempre la crítica del señor presidente de la República. Ahora quiero finalizar esto. Esperemos, Guadalupe, para iniciar el segundo tramo, y se va a unir ya con nosotros Edgar Jaramillo, que es miembro del Observatorio de las Frecuencias, que también tiene unas últimas. Y terminamos con el tema Assange. Además le pedimos a Edgar que nos ayude también con ese tema. Regresamos luego de este corte de inmediato y se une a nosotros de esta charla Edgar Jaramillo, miembro del observatorio. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Son las 12 horas con 34 minutos. Inicio del espacio publicitario. Ecuatorianos, vamos por el cambio. Viene con fuerza el cambio que hará surgir el trabajo. Cambio que a la familia le devuelva la esperanza. Vamos con ilusión, hagamos grande esta tierra. Para asambleístas por Pichincha, vota todo en plancha 21-23. Patricio Donoso, asambleísta. Vamos por el cambio. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Mi nombre es Orlando Pérez Granja, candidato a la Asamblea por la circunscripción 3 de Pichincha. Mis 3 ejes de gestión son: leyes para salir de la crisis y generar empleo, leyes para recuperar derechos y libertades, y mano dura a la hora de fiscalizar. Por asambleístas provinciales, vota todo en plancha. Vota todo 10. Dalo y Ramiro, presidente. Man la pinta. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017.
Estamos viviendo años duros como tú. Vemos cómo nos perjudican y empobrecen. Nos preocupa el futuro de nuestros hijos. Hemos sentido indignación y rabia, pero también más esperanza que nunca. Ya toca un cambio positivo. ¡Raya! ¡Estoy tititito a las 6! Publicidad electoral. Asambleístas nacionales. CNE. Elecciones Generales 2017. Aquí, todos somos de la 10. Nuestras encuestas son aquí, de carne y hueso. Nuestras encuestas tienen alma, tienen preocupaciones y tienen amor por la familia. Nuestras encuestas se hacen en las calles y hoy es nuestra oportunidad de elegir un presidente que no solo hable de los pobres, sino que gobierne para los pobres. Dalo y Ramiro, presidentes. Publicidad electoral, presidenciales. CNE, Elecciones Generales 2017. Solo las 6, leyes que sirven, horas que se ven. Todos los ciudadanos debemos tener un cambio de actitud, comprometiéndonos seriamente a encontrar un nuevo rumbo al país. Eso solo se consigue con libertad, independencia y compromiso social. Soy Santiago Guarderas, candidato a asambleísta por el Distrito Centro Norte. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Fin del espacio publicitario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia. La radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya y como les decíamos se une a este diálogo el doctor Edgar Jaramillo. Él es miembro del observatorio de las frecuencias de este concurso que está llevando adelante el gobierno y le vamos a pedir también a él que nos dé alguna información que parecería de alguna manera sí es buena. 15 días más, pero es buena, diríamos. Antes de eso, Guadalupe, tú querías finalizar con este tema de Assange, diciendo, trátennos igual. Pero yo te decía, ¿y habrá que defenderle al señor Assange por esto o esa motivación política que ya comienza a tomar cuerpo es la que deslegitimaría en cambio esa investigación o esa posibilidad de poner en público la investigación hecha por ellos? Yo creo que el señor Assange tiene que dar cuenta de sus acciones. Yeah. Y me parece que ha quedado sumamente claro en este periodo que no siempre Wikileaks, lamentablemente, ha respondido a lo que dice ser su filosofía. Que siempre había ahí una intencionalidad, ¿no? También. Bueno, los hechos han empezado a develar cosas que realmente nosotros no creíamos que existía. Pero más allá de esto, yo creo que el Estado ecuatoriano en algún momento tiene que tomar una determinación porque las leyes del asilo son extremadamente claras. Y el señor Assange las ha violado todas. Con la connivencia del gobierno. Sí, ¿no? Porque a veces lo han acompañado a violarlas. Sí. Muchas veces nosotros hemos visto al señor canciller tomándose una foto que es una imagen que dice mucho, es un respaldo por lo menos a nivel de imagen, ¿no? Por lo menos a nivel de imagen. Por lo menos una complacencia de estar pues ahí. Sí. Entonces, yo creo que tiene que aclararse los términos, porque si el señor Assange quiere seguir haciendo uso de sus prerrogativas de continuar trabajando como un hacker reconocido, y él lo dice con el interés público, bueno, pues debe buscar un sitio en donde no ponga en riesgo el derecho al asilo, porque la primera cosa que se le exige al asilado es que no haga pronunciamientos de carácter político. Y el señor Assange los ha venido haciendo sale al balcón, recibe entrevistas. México, que es un ejemplo en este tema de protección a este derecho del asilo, México ha sido una nación que a quienes ha concedido asilo les ha pedido que cumplan escrupulosamente con este tema. Entonces, es incomprensible porque el gobierno ecuatoriano ha arriesgado la reputación bien ganada del Ecuador en lo internacional en estos temas, ¿no? Por, la protección al señor Assange. Ahora, esto es importante y vuelvo a recalcar, ¿no? Las reglas tienen que ser igual para el señor Assange y para los periodistas aquí. Nosotros vamos a continuar exigiendo eso. Si hay
una actitud de aceptación, por lo menos, de eso, de no estorbar la acción del señor Hassan. Yo no veo por qué tienen que ponerle trabas acá. Edgar, bienvenido, buenas tardes. Gracias, muy amable. Comentábamos con Guadalupe, primero, 77 años de la Unión Nacional de Periodistas, y este día parecería que hay una suspensión, no sé, del proceso, del tema de las frecuencias, pero además de estos 77 años, estamos en un momento donde la libertad de expresión está jugando un rol, que es un rol en la democracia, en la vivencia, que es exponer a los candidatos, a quienes quieren gobernar, a quienes quieren ir a legislar en nombre, escudriñando sus vidas, ¿no? Y Guadalupe nos recordaba que gracias a que no se puso en el Código de la Democracia aquello de que en campaña no hay que entrevistarlos. Bienvenido, ¿qué informaciones nomás y una invitación a reflexionar sobre la libertad de expresión y los 77 años de la UNP? Gracias, Francisco, muy amable por la invitación. En primer lugar, quiero saludar a la Unión Nacional de Periodistas en estos 77 años, una trayectoria de vida en la persona de su presidenta, la doctora Guadalupe Fierro, quien viene cumpliendo una tarea muy importante. Yo creo que el gremio, a pesar de todos los intentos por acabarlo, no lo han logrado y se mantiene incólume en sus principios, en sus tesis y sobre todo en la defensa de lo que es la libertad de expresión en el país como pilar fundamental de la democracia. Yo creo que en estas tareas la Unión Nacional de Periodistas ha tenido un papel sumamente trascendente, sumamente importante y firme, ¿no? Y quiero por esto saludar a la presidenta, que ha sido quien ha estado conduciendo toda esta política institucional en defensa de los intereses del país. No, porque no son intereses... No es ni siquiera una lucha ideológica. No, no son intereses ideológicos ni individuales, y ese es otro de los méritos de la Unión Nacional de Periodistas, porque es una institución abierta a todas las corrientes del pensamiento. Hay periodistas militantes, hay periodistas que no estamos haciendo militancia política, pero siempre ha habido respeto. Se ha respetado todas las corrientes del pensamiento, y esto es bueno. Por eso es que esta institución, pese a los avatares y a las persecuciones, sobrevive y tiene un prestigio muy bien ganado. Y se adhiere la gente, Iván. Por favor, yo creo que esta noche tenemos una sesión solemne que va a marcar la pauta de qué es lo que ha hecho la Unión Nacional de Periodistas. Yo me adelanto en felicitarle a la presidenta por esta gestión. Bueno, respecto de los otros temas, yo creo que es preocupante ver que el mismo delito o el mismo derecho, en unos casos se defiende para atacarlo, se valora, ¿no? Se lo valora de una manera y de otra. Lo que acaba de decir la doctora Fierro, ¿no es cierto? El señor Assange tiene unos derechos y la protección del Estado ecuatoriano. Los periodistas ecuatorianos no son perseguidos, pues, ¿no? Y por problemas mucho menores, que no tienen implicaciones de la dimensión que tienen los problemas en los que está el señor Assange, que no son propiamente periodísticos. Claro. Esto también hay que tomarlo en cuenta. Yo siempre dije, el señor no es periodista. Iguales con los temas de los derechos. Los ciudadanos tenemos el derecho individual o colectivamente a participar en los asuntos de interés público. Pero cuando se trata el tema de frecuencias, por ejemplo, que se convoca como un asunto de interés público, y nosotros le decimos, dice la ley, señores, por favor, tengan la bondad de recibirnos para conversar y para ver cómo está el proceso. Simplemente nos ignoran y tenemos que insistir y terminar recurriendo a las cortes para que nos entreguen. Y aún con una sentencia ejecutoriada no entregan la información. Entonces hemos tenido que ir con la sentencia en la mano a golpear las puertas del Arcotel. Señor, tienen que entregar la información, ¿no? Y ahí entonces se han visto obligados. Nos entregaron lo que han querido, porque es una información que no es completa, ¿no? Pero de ahí ya pudimos sacar algunas conclusiones. Mientras caminábamos saliendo de las puertas, ya nos fijamos en las primeras páginas cómo había coincidencias, nombres y empresas aparentemente distintas, pero cometieron un gravísimo error. Tenían la misma dirección. Vaquerizo, Moreno, 1119 y 9 de octubre. Entonces dijimos, esto hay que investigar, y de ahí fuimos viendo, y claro, hemos confirmado con lo poco, porque la superintendencia de compañías tampoco entrega la información. Es que ahora, bajo
el título de que es información privada, que se corre el riesgo de la privacidad de los datos. Esto no es justo. Pero y el gobierno cuando quiere saca los temas del SBI. Concluyamos con una cosa para no hacer un análisis muy a fondo. No hay libertad de expresión si no hay libre acceso a las fuentes de información. Y como vemos, en este caso de las frecuencias, como en muchísimos otros, las puertas de las entidades públicas están cerradas. Y lo que establece la Constitución de la participación y del control ciudadano no sirve de nada. Esto es la realidad. ¿Fueron ustedes a este famoso cuarto poder que se transforma en quinto para algunas cosas y pedir que el Consejo de Participación Ciudadana, esta estatización de la participación? Bueno, cuando nosotros insistimos en nuestro pedido y designamos a una persona como delegada para que pueda concurrir a ver cómo estaban procediendo con la calificación de las carpetas, ¿no? Asunto que se le negó, el señor fue con una comunicación y entonces ya en esas circunstancias la directora del Arcotel mandó una carta cuya copia me enviaron diciendo: señora presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, que hay unos individuos que dicen que quieren ser observadores, analice usted si es que tienen derecho o no a participar. Y la copia de esa carta, no la respuesta a las comunicaciones que nosotros enviamos, la copia de eso nos mandaron, ¿sí? Y entonces, y claro, el Consejo de Participación Ciudadana hasta ahora no se ha pronunciado en ningún sentido. Pero claro, eso dio como consecuencia que una veeduría que habían constituido ad hoc, ¿no? Que nadie supo, que nadie la convocó. Nadie la convocó, se constituyó, tuvieron que defenestrarla. Por lo menos tuvieron un poco de vergüenza y destituyeron esa veeduría. Pero a nosotros no nos entregaron la información y hemos tenido que recurrir a la justicia y a los jueces. La jueza de segunda de la familia tuvo que reconocer que a nosotros nos asistían los argumentos que habíamos presentado, de hecho y de derecho, estaban plenamente justificados, a tal punto que les dijo: señores, no encuentro razón para que ustedes no les entreguen la información, así es que pero esto es lo curioso, la jueza les pregunta: ¿y ustedes cuándo pueden entregar? Y curiosamente la jueza les daba más plazo que el que había transcurrido, como recordaremos con esa sentencia, les decía: bueno, hasta el 15 de diciembre entregan. Entonces, en el mismo acto, nosotros protestamos que esto era, porque se estaba violando expresas disposiciones de la ley de transparencia y ¿perdón? Es casi una burla esa sentencia. Una burla, pues eso que era una burla. Pero aquí viene otro hecho. Jamás nos notificaron con la sentencia de primera instancia. Y nosotros, por intuición y por algo de experiencia, apelamos, y entonces fue a la Corte Provincial. Y la Corte Provincial se ratificó en la decisión de primera instancia, pero con un agravante o con una enmienda que les dijo: señora, la ley no le permite, ¿cómo dar este plazo? Usted tiene el plazo máximo de 8 días. Pero ¿qué pasó con esa información? Las autoridades se burlaron. La señora directora del Arcotel no entregó la información. Entonces nosotros hemos pedido sanciones porque en claro desacato no entregó. Había una sentencia ejecutoriada de la Corte Provincial. Además de eso, una denuncia de corrupción para tramitar y hubo y hay un juicio y hay un miembro de ese consejo que se ha ido. Esto siembra todas las dudas que tenemos. Esta suspensión que se dice que se hace por 15 días, nos da un espacio, una oxigenación, o están esperando que pasen las elecciones? Bueno, yo creo que son 3 cosas más, además, ¿no? Todo este proceso tenía como intencionalidad culminar hasta cuando haya terminado la primera vuelta electoral para tener maniatada la opinión pública, no a los medios de comunicación solamente, a la opinión pública. Esto es clarísimo. Se les advirtió, se les pidió que por favor o hicieran rápido las cosas o que suspendieran. Ninguna de las dos cosas admitieron. Pero luego viene el otro tema, los temas de corrupción. El problema es que las autoridades del gobierno han tenido el suficiente cuidado
de decirlo a los cuatro vientos que tan responsable es el que da como el que recibe. Claro. Y eso ha determinado que mucha gente se calla por debajo, lo dicen, sí, a mí también me pidieron para arreglar esto, y yo di esto, pero no... Al saber que íbamos a tratar esto, Edgar y Guadalupe me decían en un mensaje, pregunta si alguien ha revisado, sobre todo de este vocal del Consejo, qué provincias visitó y cuánto ha cobrado en viáticos, y ahí van a ver a quienes nomás visitó y a qué radios. Pero ¿sí? No, pues no, es que esto es... Pero, a ver, en una de las sabatinas se anunció que ellos ya conocían en el mes de septiembre, y estamos terminando el mes de enero, y la Fiscalía hasta ahora no dice absolutamente nada. ¿Cómo sabemos si es que los que no son denunciantes, a ellos se les ha arreglado y son de las carpetas calificadas ahora? Exacto. Porque la Fiscalía no dice nada, pero es curioso, veo que al denunciante ahora es acompañante del señor presidente en la gira en esta última gira que está haciendo, lo cual me parece... El denunciante sí es acompañante... ¿Y le habrán devuelto la plata seguramente? ¿No? Ah, bueno, eso tampoco se ha aclarado. Deberíamos preguntarlo, eso se ha aclarado, ¿no? Pero aquí hay cosas... primero tendría que aclararse quiénes fueron las personas... primero hay que encontrarle a este señor, a este miembro del Consejo de Cordicón, que está prófugo. Es el miembro que iba a decidir sobre estos temas, el que está prófugo, y que, por versión de los propios presidentes, estaba pidiendo contribuciones para la campaña. Así es como se presentó. Entonces, además, así dijo la denuncia también. Por favor, entonces tendría que aclararse y saber a quiénes exigió y quiénes son los contribuyentes. Para saber si están calificados. Y saber si algunas de estas... Porque es sorprendente pues que a una sola persona que está atrás de estos nombres, que estos prestanombres y estas empresas que también hay que analizar a fondo cuándo fueron constituidas, ¿no? ¿Y quiénes son los aportantes? Y si estaban o no entre las listas de los que hicieron calificar. No, pues pero ya hay una primera gran sospecha, ya hay pues 104 frecuencias a una misma persona. No hablábamos de que este proceso va a servir para democratizar los sistemas de comunicación. ¿Será que esto es congruente y consecuente? 33% era para esta persona y el resto repartas. Bueno, eso no estaba claro, pero en todo caso, si es el propósito que perseguían, esto no es democratizar la comunicación, pues no, los sistemas, es que esto es inaudito e intolerable, y por esta razones y otras más, porque hay ilegalidades, hay temas de inconstitucionalidad. El reglamento con el cual se hace la convocatoria contradice expresas disposiciones de la Ley Orgánica de Comunicación. Además, entonces no puede continuar. Y concluyo con esto, Francisco. Sí, por favor. Yo creo que esta suspensión es porque nosotros ya les hemos dicho que los funcionarios públicos tienen responsabilidades por el ejercicio, por sus acciones o omisiones, tienen responsabilidades civiles y penales. Y en esto hay que continuar hasta saber la verdad que ha ocurrido atrás de todo este proceso, que no tuvo nada de transparente, nada de abierto y peor de público. Guadalupe, este relato que acaba de hacer Edgar y esta visión, ustedes también han hecho un seguimiento, ¿no es cierto? Así es. Y claro, algunas gentes, en el caso de esta misma casa donde estamos conversando, sí se corren riesgos, ¿no? Diego Kendo, ya hemos visto lo que pasó en el Azuay, lo que pasó en Morona, Santiago. ¿Ustedes tienen una visión de esta aplicación, Guadalupe? Bueno, la primera cosa que hay que decir en función de lo que acaba de explicar con absoluta claridad de este aberrante proceso a través del cual se pretende dar a dedo, diría yo, una enorme cantidad de frecuencias. Lo que hay que señalar es de que es absolutamente inconstitucional e ilegal y por consecuencia nulo. Nulo. Esa es. Entonces, lo que nosotros hemos dicho... La lucha es la nulidad, nada de suspensión ni nada. Nosotros hemos dicho, ¿no?, que el único efecto que va a encontrar es la nulidad de todo este proceso, llegue hasta donde llegue, lo suspendan hoy, lo vuelvan a reanudar, siempre va a ser nulo. Hay que tener un poco de paciencia, creo yo, hasta que la justicia vuelva por sus fueros, la justicia ecuatoriana, y entonces, cuando tengamos eso,
los jueces van a encontrar sin mucha dificultad la nulidad. Para empezar, hay una violación descarada del artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, que obliga, no es una cuestión facultativa, obliga a poner todos los datos del concurso de frecuencias, lo dice expresamente, ¿no? En la página web. Claro. O sea, que no tenían que hacer todo este juicio para que toda la ciudadanía conozca cómo debe ser un proceso en el cual se va a entregar a determinadas personas o empresas el manejo de instituciones de frecuencias que sirven como una herramienta comunicacional. Entonces, esto es nulo, absolutamente. Ahora, ¿por qué un poco forzados por la actitud que ha tenido sobre todo el observatorio de este proceso, ¿no? Que con coraje, con acuciosidad han continuado este procedimiento? Yo creo que se debe a dos cosas. Bueno, primero que el panorama electoral no creo que presenta... ¿Les resulta favorable? Sí, exactamente. Yo ¿crees que hay un reconocimiento a esto que está causando más olas de lo que ellos habían medido? Que muchos funcionarios públicos a estas alturas estarán pensando que el tema de la impunidad no va a continuar tal cual antes. Entonces, creo que lo están pensando dos veces sobre las cosas que van a hacer. Porque las violaciones en el tema de las frecuencias es descarado, absolutamente. Y también hay una coincidencia que hay que destacarla, ¿no? Bueno, pues se han puesto precisamente a disposición las frecuencias de las radios que tienen mucha audiencia y que no tienen pues una política de sometimiento al régimen. En el Azuay se presentó el caso escandaloso de Ondas Azuayas, que causó tanto malestar ciudadano que se vieron obligados, ¿no?, a revisar nuevamente el tema de urgencia para dar marcha atrás. En el caso aquí de Radio Democracia y de Radiovisión, son dos radios que han sido adalides en un tema fundamental, que es en el de defender la libertad de expresión de todas las corrientes, porque uno escucha en estas radios, ¿no?, a personas que de todas las líneas de pensamiento, de todas las líneas de pensamiento, y una característica muy especial, que son radios que profundizan en temas informativos que son de difícil tratamiento, que no es solo información, sino de análisis también. Es una información que tiene que el pueblo reflexionarla, porque son cosas extraordinariamente importantes para el convivir nacional. Entonces, resulta también altamente sospechoso que sean esas, ¿no?, que sean esas las que están en la mira del cordicón de Arcotel. Entonces, para resumir, yo creo que la señora como es Ana Proaño, que es la máxima personera de Arcotel, en este momento sabe ya positivamente que ella tendrá que dar cuenta sobre este tema, ¿no? Porque nosotros esperaremos a que llegue un momento oportuno y de igual manera haremos una demanda de nulidad de todo el proceso. Edgar, entonces, ¿qué debemos esperar? Lamentablemente se nos está cortando, se nos acabó el tiempo, pero ¿qué deberíamos esperar y la propuesta que nos hace el observatorio? Bueno, yo creo que no hay que esperar mucho, porque esta suspensión me parece que también tiene otros propósitos, ¿no? Lo que primero quisiera advertir es que quienes supuestamente han alcanzado los mayores puntajes en esta primera fase, no se dejen engañar, no les sirve, porque no les sirve absolutamente de nada. Y cuando una radio de las independientes, de las radios que tienen actualmente la concesión, ha entrado en primer lugar y atrás de eso tiene una de las denominadas comunitarias, y cuidado, no tenemos absolutamente nada en contra de las comunitarias, ¿no? Sino que pero era ilegítimo ponerles a concursar por una misma frecuencia, ¿sí?, a radios comerciales y radios comunitarias. Porque además espacio, ¿no?, están violentando la ley de comunicación. Dice el artículo 105 de la ley, dice que
se reservarán frecuencias para conceder a este 34%, ¿no es cierto? Así es. Este 34% que ahora no estamos viendo que le quieren dar a uno solo, que ha sido eso, no nos quedaba claro. Ha habido una comunidad de más de 100, entonces. Sí, por favor, pues. Entonces, entonces, esto hay que tener claro, porque las frecuencias, estas frecuencias que han estado en la mira de las autoridades, aquellas que han tenido una posición abierta, crítica, que han cumplido con lo que es la responsabilidad de los periodistas y la misión de la comunicación, entonces estas no son una garantía para los intereses del régimen. Entonces ahí hay que ponerles atrás a una comunitaria que entra con 15 puntos de ventaja, más 10 puntos que tiene el Consejo, que puede manejar discrecionalmente. Entonces ya sabemos, ninguna de las emisoras va a poder entrar y competir con 25 puntos ya, que está menos. Entonces es ingenuo que hemos ganado en esta fase, que tenemos el más alto puntaje, porque eso no sirve absolutamente de nada. Pero esto también contraviene lo que establece claramente el artículo 107 de la Ley de Comunicación, que dice que las emisoras que están actualmente funcionando tienen 20 puntos por la experiencia y las inversiones realizadas, pero esto ya queda en cero. Porque era para... De un plumazo en este famoso reglamento. Lo eliminaron. Ojo, reglamento en contra de lo que establece la ley. Entonces, esto es ilegal, simplemente. Y esto, como bien dice la doctora Fierro, ya llegará el momento en que tendremos que acudir ante las Cortes para demandar y no quedará en pie este proceso por inconstitucional, por ilegítimo y porque está atravesado por vicios de corrupción que hasta ahora no han sido explicados. Yo quiero agradecerles, nos quedamos con esto. Hoy a las 7 de la noche en el Teatro de la Unión Nacional de Periodistas, la sesión solemne de la Unión Nacional de Periodistas por los 77 años. Y nos han acompañado el doctor Edgar Jaramillo del Observatorio, ustedes ven, clarito está, dirían en el programa de aquí, y Guadalupe Fierro, la presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, con los que hemos conversado sobre esta tarea que es el ejercicio del periodismo, de la comunicación y entre otras cosas de los instrumentos como las frecuencias para poder llegar a ustedes. Este programa estará nuevamente a su disposición a partir de las 3 de la tarde y nos estamos encontrando el día lunes que viene doña Montserrat Bustamante, candidata a la vicepresidencia de la República en binomio con el general Paco Moncayo. Hasta el lunes entonces.